día de hoy, que consiste en revisar cómo es ese diseño de las unidades de floculación que funcionan con flujo de tipo vertical. Me avisan por favor en qué momento estoy presentando y están corriendo mis diapositivas. Bueno, entonces ya hemos visto lo que es la parte de mezcla lenta, hemos visto cómo se hace esa mezcla lenta con resalto hidráulico, cómo se hace con vertederos, estamos viendo, vimos el día de ayer la mezcla rápida, cómo se hace a través de floculadores de tipo horizontal, y hoy vamos a ver cómo se hace con floculadores de tipo vertical, que las fórmulas para el diseño son muy parecidas, tanto horizontal para vertical. Simplemente hay unas pequeñas consideraciones que cambian, obviamente, por el tipo de flujo que se maneja, ¿no? Ya no entra de forma lateral, sino que el flujo va a entrar por debajo de la unidad. Entonces, cuando hablamos de floculadores verticales, fíjense que esta es una vista en perfil, ¿no? O vista en elevación, donde el agua se está introduciendo por la parte de abajo, a través de tubería. Aquí sí no espero hacerlo a través de canaleta, ¿no? Simplemente la repartición, si es de flujo vertical, tiene que ser a través de tubería. Esa tubería obviamente va a estar conectada en la parte inferior del tanque floculador y el agua va a hacer este recorrido, ¿no? Del zigzagueo es de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿no? Y donde lo que usted como diseñador, como ingeniero diseñador, tiene que procurar encontrar ese dimensionamiento de la estructura, el número de tabiques, las pérdidas de carga a través del sistema, cómo funciona esto, la distancia de aquí, de la pared hasta acá, el número de recorridos del agua, ¿sí? Y sobre todo las pérdidas, ¿no? Cómo se van a dar las pérdidas en ese sistema. Entonces, la diferencia con esos horizontales, aparte del flujo, es que estos son más compactos, ¿no? De la dirección del flujo, es que son más compactos y por ser más compactos, entonces se permite que sean más profundos. Fíjense que cuando hablamos de floculadores de tipo vertical, horizontal, perdón, decíamos que de 1 a 2 metros. Y aquí estamos hablando que las profundidades de estos estarían oscilando de 2 a 3 metros. Entonces son más profundos y menos anchos, ¿sí? Porque se espera que el recorrido del agua sea de abajo hacia arriba. El problema principal de estos floculadores es que como el flujo es así, fíjense que la entrada de agua es así, se espera que cuando el flujo está en la parte de acá abajo, se formen lodos, ¿sí? Si no hay un buen gradiente. Entonces, cuando no hay un buen gradiente de velocidad, ese sería un problema en la propia unidad de floculación. Entonces, los brasileros han determinado una solución muy linda que ha sido optado por la gran mayoría de países latinoamericanos que tienen este tipo de sistemas, que es simplemente a la placa le perforan un área equivalente al 5% del área transversal, acá abajo, aquí abajito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el agua tenga esa opción de dar una parte de la vuelta y otra parte entre por el orificio. Al darse esa repartición, aquí se crea una pequeña turbulencia y hay un pequeño cambio de gradiente, el cual no permite que se dé la sedimentación del lodo en esta unidad, sino que simplemente esos flocks sigan a través de la unidad y sean recolectados o recopilados en la siguiente unidad, que ya hemos dicho que puede ser un sedimentador o puede ser un filtro, ¿sí? Entonces, este tipo de floculadores podemos encontrarlos para unidades que manejan caudales mayores a 50 litros por segundo, pero como ya hemos dicho, no nos vamos a casar con ese término. Puede ser que encuentre floculadores funcionando a caudales mucho menores con ese tipo de flujo. Entonces, aquí en este esquemita, chicos, es lo que acabo de mencionar. Fíjense que aquí está la plaquita, el tabique, y se abre ese rotito, ese orificio, que me permite generar esa turbulencia que les he nombrado para que no se dé esa sedimentación aquí en la parte inferior de la estructura de floculación, ¿sí? Entonces aquí en los floculadores el flujo vertical se determina
considerando de que primero hay una entrada, hay un primer recorrido que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y donde esto funcionaría como un vertedero rectangular de pared delgada con lámina ahogada sin ningún tipo de contracción, y aquí el recorrido funcionaría, aquí esta parte de abajo funcionaría como un orificio sumergido, ¿sí? Entonces, aquí como un vertedero y aquí como un orificio sumergido, ¿sí? Donde se van a generar unas pérdidas a través del sistema por el cambio de dirección de flujo, ¿sí? Entonces, las pérdidas se van a generar por el cambio de dirección de flujo, ¿sí? Donde voy a tener una pérdida total que estaría dada por una pérdida por fricción con más, esa pérdida por fricción más la altura de nivel de agua sobre el propio tabique, ¿sí? Entonces, para esto yo tendría que considerar cómo van a ser esas velocidades y esos gradientes, esa velocidad y ese gradiente va a determinar esta pérdida de carga sobre la estructura. Entonces ya vamos a ir viendo las ecuaciones que van a gobernar este diseño. Entonces, en el gradiente hidráulico vamos a esperar dos tipos de gradientes que se den dentro de esta unidad, ¿sí? Un gradiente puntual, que va a ser el gradiente que se genera en este cambio de dirección de flujo, ¿sí? Y un gradiente que va a ser el gradiente promedio del sistema, donde el que yo voy a considerar como más importante o determinante sobre la estructura es el gradiente de todo el sistema, ¿sí? Y donde parte de la verificación del diseño va a ser el conocer este gradiente que se genera aquí, que es calculado como un orificio sumergido, lo debo comparar con el gradiente promedio que se va a generar en la estructura. Si este gradiente es menor al gradiente promedio, quiere decir que el diseño está bien, ¿sí? Ese gradiente siempre tiene que ser menor para que no se me formen turbulencias y se me dañe el flujo que ya se ha formado, ¿no? Y ustedes saben que el objetivo de esta estructura es eso, la formación de un floc denso y pesado que va a ser removido en la subsiguiente unidad de tratamiento, que ya hemos dicho y que vuelvo y repito, es un sedimentador o es un filtro. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones que gobiernan este diseño? Entonces, como ya habíamos indicado inicialmente, es el conocimiento de esa pérdida de carga en el propio sistema que estaría dada por la disipación de energía, ¿no?, que se genera. Esa pérdida de carga en el sistema depende, ya había indicado, del gradiente y de la velocidad. Entonces yo tengo dos ecuacioncitas que me permiten determinar la pérdida de carga en el sistema, y que esto va a depender de lo que tenga, ¿no? Si tengo la viscosidad dinámica o tengo la viscosidad cinemática, entonces así mismo voy a aplicar el cálculo de la pérdida del sistema. Luego tendría que determinar el número de tabiques. Ese número de tabiques está determinado por la velocidad que se da en ese punto. Fíjense que aquí va a ser mi velocidad 2, acá va a ser mi velocidad 3, entonces va a ser por esta velocidad que se da justo en el cambio de dirección del primer tabique por el tiempo de retención que yo voy a asumir, que va a estar el agua en la unidad, y ya sabemos que estos valores son determinados a través del laboratorio, sobre la profundidad del floculador que usted la puede asumir inicialmente, ¿no? Porque usted es el ingeniero, usted va a asumir esa profundidad, que aquí me dice que puede ser de 2 a 3 metros, pero también puedo tener floculadores más profundos para plantas de tratamientos más grandes, que puede ser hasta de 4 o 5 metros. Simplemente son valores que he tomado de este autor, el cual he ido manejando en estas clases de mezcla lenta y mezcla rápida, que es el Arboleda Valencia, ¿sí? Bueno, y tengo luego que calcular una pérdida de carga en cada tabique. Esa pérdida de carga en cada tabique, perdón, está dada por el HT sobre el número de tabiques.
Una vez yo conozco estos valores de la pérdida total y de la pérdida por fricción, entonces yo puedo calcular los valores de H, tanto de H1 como de H2. ¿Para qué? Porque a partir de esos valores de H1 y H2 voy a poder determinar el dimensionamiento de la unidad. Porque hasta ahora solo conocería la profundidad del propio floculador que usted asumió. Hasta ahora solo conocería este valor de H, no conocería nada más. Entonces, para usted comenzar ya a encontrar esos valores de dimensionamiento, como ingeniero debe de asumir este primer valor de H1, que sería aquí, que no está marcado en el grafiquito, este valor inicial de H1, donde usted va a ver ahorita en el ejemplo que va a encontrar si ese valor de H1 asumido estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Y muy seguramente para unidades de floculación que son muy grandes, usted va a tener que hacer una planillita en Excel que le permita hacer esos tanteos, ¿no? Porque son muchos cálculos, ¿no? El primer ejercicio que vamos a hacer no va más ligado al cálculo de los parámetros hidráulicos, y el segundo que vamos a hacer va a ser con ese tanteo que ustedes tendrían que realizar y para poder verificar si esos valores que usted asumió en su diseño están correctos. Bueno, entonces una vez usted asume ese valor de H1, puede calcular el valor de H2, pues ¿por qué? Porque ya conoce esas pérdidas de carga, ya las calculamos aquí, ¿no? Las pérdidas de carga en el tabique. Ya con ese valor de H1 asumido, calcula el valor de H2. Una vez ya tiene ese valor de H1 y H2, hace una relación que se llama relación H2 sobre H1, la cual le va a permitir entrar a una tabla para encontrar un valor de alfa, y ese valor de alfa está relacionado con el cálculo del caudal unitario que usted necesita determinar para poder encontrar el ancho del floculador, ¿sí? Esto lo vamos a ver más claro en el ejemplo. Por ahora solo estoy mostrando las ecuaciones que gobiernan el diseño. Entonces, esa tabla que menciono está aquí. Ahorita la vamos a aprender a manejar. Eso es muy sencillito. Una vez conociendo ese valor de H, de alfa, perdón, ya tiene un valor de H1 asumido y puede determinar directamente el ancho de la unidad, donde el ancho de la unidad no es otra cosa sino que el caudal de diseño, el caudal que va a manejar la unidad sobre el caudal unitario. Y aquí vamos a encontrar un criterio importante que nos va a ayudar a determinar si esa unidad ha sido bien diseñada. Ese valor de ancho va a estar siempre entre 1,5 a 3. Y va a haber otro valor criterio que va a ser el espaciamiento entre tabiques. Entonces, ese espaciamiento entre tabiques es simplemente el caudal sobre B, que es el ancho que usted acabó de encontrar por la velocidad que se ha generado en ese punto 2. Y si recuerdan, la velocidad en ese punto 2 es esta, ¿no? Es esta velocidad del cambio. Entonces, aquí con estos valores estoy hallando este espaciamiento entre tabiques. Donde este criterio que es importante a considerar y a verificar es que este espaciamiento debe ser mayor a 0,8. ¿Por qué mayor a 0,8? Porque si tengo espaciamientos menores a 0,8 no va a poder bajarse ningún operario a hacer operación y mantenimiento, ¿no? Eso sobre todo es para eso, para que el operario, si esto no está funcionando bien, entonces dejamos esto sin agua, quien hace operación y mantenimiento puede bajar a revisar qué es lo que pasa. Si es que de pronto eso está muy colmatado de lodos, o si es que ha habido mucho desgaste en una de las paredes del tabique, o si es que el tabique no está funcionando como debiera. Entonces, con ese objetivo, esto debe ser mayor, este espaciamiento mayor a 0,8. Bueno, y tendríamos que calcular, obviamente, este valor de altura del orificio, porque hemos dicho que esto se calcula como un orificio sumergido. Entonces, vamos a calcular primero el área del orificio sumergido. Me imagino que esta ecuación ustedes ya conocen, que está en función del coeficiente de orificio sumergido y de la propia pérdida de carga y del caudal de diseño.
Entonces, una vez usted calcula esa área de paso inferior, puede calcular con esa área de paso inferior la altura del orificio. Y esa altura del orificio, que sería lo mismo que decíamos en el otro diseño de flujo horizontal, que era la distancia, ¿no?, de la pared a la placa. Pero aquí le vamos a llamar altura de orificio. Y esa altura del orificio está en función del área del orificio sumergido sobre B, ¿sí?, sobre el ancho. Luego tendríamos que calcular la velocidad en 3. ¿Y qué es esa velocidad en 3? Pues que es esa velocidad que está generando aquí, ¿no?, en el paso a través del orificio sumergido. Tendríamos que calcular aquí la velocidad en 3. Esa velocidad en 3 obviamente está en función de esa altura del orificio, ¿no? Fíjense. Y por último, calcular el gradiente de velocidad del orificio. Ese gradiente de velocidad en orificio obviamente está en función de esa velocidad 3, de paso ahí, y en función de f, que simplemente f es un factor que ha sido calculado teniendo en cuenta esos tabiques que se están proyectando, en función del radio hidráulico y de la viscosidad cinemática. Si no lo vayan a confundir, por favor, con velocidad, ¿no? No quería cambiar el símbolo porque luego nos confundimos, estamos llevando a través de todos los diseños las mismas simbología, entonces no quería cambiarlo, ¿sí? Donde el radio hidráulico, chicos, fíjense que aquí el radio hidráulico está dado en función a la altura del orificio, eso dividido sobre 4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este gradiente del orificio debe ser menor al gradiente que me ha dado, al gradiente promedio que debe manejar la unidad. Si no es menor, quiere decir que esos flóculos que se me han formado se pueden estar deshaciendo, que hay turbulencias en la unidad y eso no me conviene. Entonces, este es otro parámetro de chequeo, ¿no? Donde esto sea menor al gradiente de la unidad, ¿sí? Generalmente estos floculadores se calculan con 2 o 3 sesiones, ¿sí? Cada uno con un gradiente menor al que le precede. ¿Qué quiere decir eso? Aquí más adelante. Quiere decir de que he tomado mi gráfico del floculador horizontal, pero vamos a hacer de cuenta que este funciona como vertical. Que tengo 3 sesiones, donde este va a tener un gradiente mayor, este va a ser menor que y este va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, obviamente lo que yo deseo diseñar es cada uno de estos espacios. Pero entonces vamos a hacer el primer ejemplito, pero para hacer el primer ejemplito, bueno, cópienlo y vamos a ir poniendo las ecuaciones, ¿ya? Entonces copien el primer ejemplo y a medida que vamos desarrollando voy poniendo las ecuaciones para que vamos haciendo el cálculo. Ya hemos copiado. Me voy a salir de la presentación para que podamos ir haciendo el cálculo. Bueno, entonces me dice que debo diseñar un floculador de tipo hidráulico de flujo vertical con las siguientes características. Entonces, justo con el caudal que hemos dicho que a partir de ahí se calculan los floculadores de tipo vertical, ¿no? 0.5 metros cúbicos segundo, un tiempo de retención de 20 minutos, una velocidad 2, o sea, una velocidad en este espaciecito 2, de 0.15 metros por segundo y un gradiente promedio, ojo, aquí el gradiente es el promedio, no me están dando el gradiente aquí, sino el promedio, de 40 segundos a la menos 1. Me dan su viscosidad cinemática en valores de sistema técnico, me dan que la profundidad, este H es de 4.20 metros y un valor de coeficiente de descarga de 0.7, ¿sí? Entonces, lo primero que debo de calcular son estos valores de HT para conocer luego el valor de H1, H2 y todas estas velocidades que se generan al interior de esta unidad.
Entonces, es seguir simplemente las ecuaciones que yo he ido mostrándoles de cómo se realiza ese diseño. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer, chicos y chicas, es calcular la pérdida de carga en el sistema. Entonces, fíjense que ahí les están dando la viscosidad cinemática, ¿no? Les están dando esta viscosidad. Entonces vamos a utilizar esta ecuacioncita para calcular la primera parte, que es la pérdida de carga en el sistema. Calculen y me avisan cuánto les da. Ingeniero, en la primera ecuación, esa B es la viscosidad. Esta vez la viscosidad, sí, esta es la viscosidad. Gracias. La verdad tomamos con 9,8 o Sí, 9,81 o 10. 9,81, 9,8, igual no es mucha la diferencia. 19.77. ¿En metros? No, me falta convertir. Te falta convertir eso a segundos, ¿no? 0,49. No, me da más pequeñita. ¿Has elevado el gradiente hidráulico al cuadrado? No, no, ahora sí. ¿Cuánto te da ahora? 4,99 por 10 a la menos 5. No. ¿Has convertido en minutos sus 20 minutos a segundos? Perdón, me he equivocado. Aquí es a la menos 6, por favor. Ya corrijan. Ahora me sale 0.19. 197, 198, Sí, 0.198. está perfecto. Cojamos 1,20. Ve, cojamos punto 20, ¿ya? Entonces esta nos da punto 20 metros. Luego con ese valor pueden determinar ya pueden determinar número de tabiques y pueden determinar pérdida de carga. ¿Por qué número de tabiques? Porque ya tienen una velocidad 2 ahí, ¿no? Fíjense, de punto 15. El T0 lo conocen y esa H ya la tienen, que es del diseño, que es 420. Perdón, ya les vuelvo a colocar las ecuaciones. Ahí está. Número de tabiques calculamos. Cuarenta y dos coma ochenta y cinco. Entonces aproximados, pues 42 tabiques no pueden haber, ¿no? Vamos a aproximar a 43. Pero aquí hay una cosa importante que decirles, chicos. Cuando estoy proyectando estos floculadores, yo necesito que el agua salga por arriba.
Entonces, para que el agua salga por arriba, si a mí me da un número impar, debo mandarlo a número par, ¿ya? Para que el agua salga por arriba. Entonces, si aquí en esta unidad esto me dio 40 y ¿qué? ¿Dijiste 40 y qué? 42,85, prácticamente 43. Ajá, Lo llevamos al ¿qué se me hizo? 44. Entonces 44, ¿ya? Aquí vamos a colocar entonces número par. Eso anótenselo en algún lugar que luego no van a tener problemas cuando hagan sus diseños, hagan una cosa impar y el agua les esté saliendo por debajo. Tiene que salir siempre por arriba el agua. Entonces le aumentamos 1, ¿sí? Si es impar, le aumentamos 1. Pérdida de carga en cada tabique, muchachos. Calculen esta pérdida de carga. 0.0045. Bien, entonces fíjense que hasta ahora ya tenemos este valor de aquí, ya tenemos esta velocidad de acá, y ahora ya podemos venir a hallar este valor de HF, ya lo hallamos, y ya podemos venirnos a encontrar el valor de H1, que sería este pedazo, y luego el valor de H2. Pero hemos dicho que para H1 debo de asumir, ¿no? Debo empezar asumiendo el valor de H1. Para este caso, yo asumí ese valor de 0.30 metros, o sea, de 30 centímetros. Entonces, con ese valor, chicos, chicas, calcularemos el valor de H2. $0.295. 0.295. Esto me da en metritos, ¿no? Luego, una vez tengo esto, voy a hacer la relación H2 sobre H1 para poder entrar a la tabla de alfas y poder hallar el caudal unitario y luego el ancho de esa estructura. Perdón, chicos, un minutito. 0.98. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta relación, chicos y chicas? Nos vamos a ir a la tablita. A esta tablita de relaciones o valores de alfa, donde H1 sobre H2, ¿cuánto nos dio? ¿Cero qué? 0.983 sería. O sea, 983, ¿no? Entonces, busco aquí el valor de 0.9, ¿no? Y la terminación es en 983. Entonces, busco acá arriba el 8, ¿no? 098, ¿sí? Y vengo y encuentro aquí el valor. Vuelvo y repito. El valor de alfa nos dio 0.98. Entonces aquí encuentro 0.9 y si lo quiero con 98, entonces 0.98. Busco aquí el 8 y encuentro que su relación es 0.352. ¿Sí? Esa sería su relación. Por ejemplo, si yo encuentro 0.42, ¿cuál sería la relación alfa ahí? A ver si han entendido. Si mi relación H sobre 2 sobre H2 sobre H1 es 0.42, ¿cuál sería alfa? 0.922. Exacto, 0.922. Exacto, ¿han entendido entonces? Simplemente coger el primer valor aquí y luego su otro decimal, buscarlo acá y encontrar el valor. Entonces, con ese valor de relación, chicos, chicas, nos vamos a la ecuación del caudal unitario y despejamos, ¿no?
Voy a escribir aquí alfa porque no se deja copiar. Bueno, alfa nos da 0 punto para que se ubiquen quienes no han encontrado el valor. ¿Cuánto nos da eso, chicas y chicos? Este valor de Q. 0.194. Sí. Bueno. Ahora pueden determinar el valor de B. Por favor, determinen B. Esto me desconfiguro un poco. Ingeniera, el valor de B es 2.57. El valor de B es 2.57. Muy bien. Entonces, si esta fuera nuestra estructura, vamos a buscar este grafiquito de acá. Que ahorita vamos a hacer un ejemplo. Si esta fuera nuestro floculador y tuviera una cámara, que es lo que estamos diseñando hoy, este sería nuestro valor de B, ¿no? Lo que nos ha dicho el compañero, 2,57. Esto sería nuestro valor de B. ¿Ya? Entonces, ya conociendo ese valor de B, chicos, podemos verificar si ese valor de ancho B está dentro del criterio. Entonces, ¿está o no está dentro del criterio, chicos, chicas? Está, ingeniera. Está. Entonces, proseguimos. Si no estuviese, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Modificar H1. Exactamente. Modificar H1. Bueno, entonces, seguimos ahora con el cálculo del espaciamiento entre tabiques. ¿Ya? Ya tienen el valor de B2, tienen ya todo eso, el ancho que acabamos de calcular, y podemos calcular ese espaciamiento. 1.30. 1.30. 1.30. 1.29, pero lo tomamos 1.30, Inge. Yo preferiría que siempre redondeemos como a números como más manejables por la persona que nos va a construir, ¿no? Porque 1.29, imagínate que es más complejo a que 1.30, ¿no? Podemos ser, no, es indistinto, ¿no? Pero ustedes ya como ingenieros van a definir eso. Bueno, ahora una vez ya tengo ese espaciamiento, fíjense, el espaciamiento es este valorcito, ¿no? Esta es nuestra vista en perfil, en elevación, este sería nuestro espaciamiento. Entonces ahora vamos a hallar esta altura del orificio, pero para ello previamente debo de calcular esa área, esas áreas de paso. Esta ecuación estaría calculando toda esa área de paso que hay por debajo, ¿no? Como orificio sumergido del agua. Entonces calculamos ese valor, ya tenemos todos estos datos. Me sale 2.40. 240. Estos metros cuadrados. Listo. Ahora con ese valor vamos a calcular este distanciamiento o esta altura de orificio, que es simplemente este valor dividido el valor del ancho que ya hemos calculado.
0.93. Ujú. Pues fíjense, chicos, que este 0.93 debe garantizar que ese gradiente no se nos vaya a enloquecer aquí y sea mucho mayor que el gradiente de la unidad. Recuerden que el ejercicio ya me indicó que esta unidad tiene un gradiente de 40 segundos a la menos 1. Entonces ahora lo que hay que hacer es verificar si esa velocidad que se está generando acá es una velocidad tal que genere un gradiente mucho menor que el gradiente promedio de toda la unidad, que sería este. Entonces ahora calculamos el valor de B3. Ay, perdón. El valor de B3. Calculen este, chicos, chicas, por favor. $0.209. 0.209 nos indica. Esto en metros segundo, ¿no? Porque es una velocidad. Listo, con ese valor, entonces vámonos a calcular ese gradiente. Recuerden primero calcular el radio hidráulico, ¿no? Que está en función de la altura del orificio que acabamos de calcular. Calculen primero ese radio hidráulico y con ese valor nos vamos a meter a la ecuación de gradiente. $0.23. Ay, perdón. Decimales, 0.2325. ¿El gradiente cuánto te da? El radio hidráulico, digo que es 0.2325. ¿Tomamos los 4 decimales? Así nomás, 0.24. No, ingeniera, 0.2325 sale. 0,2325. Sí. Lo Ah, tomamos ya, no, todo. ya, 0,23. Si quieres lo dejamos con todas esas unidades, al final se redondea cuando estés haciendo el esquema, ¿no? Ok. Me sale con F igual a 0.03, 12.14. 12,14 con F03, 0003. Sí. A ver, el ejercicio nos da el F. No, está bien, has asumido entonces, coloquemos aquí que hemos asumido F 0, ya. Entonces con este valor te dio este gradiente. Entonces, chicos, comparen este gradiente con el gradiente de la unidad. ¿Cómo es este gradiente con respecto al gradiente de la unidad? Menor. ¿Cuánto es el gradiente de la unidad? 40. Ajá, entonces el gradiente de la unidad. ¿Está bien nuestro diseño? Sí, porque tiene que ser menor. Exacto. Listo. Entonces, como es menor, está bien el diseño. Entonces, ya aquí, esto fue como chequear, ¿no? Y como asumir unos ciertos valores para este pequeño diseño que simplemente consta de una sola unidad de floculación donde no hay cambios no hay cambios para
en secciones, ¿no? Y no hay otras secciones proyectadas. Pero vamos a hacer ahorita un ejemplo donde suponemos que un floculador va a trabajar con 3 sesiones para indicarles cómo se hace esto y cómo tendrían que crear su tablita de Excel, ¿no? Eso simplemente es una tablita de Excel que les va a permitir jugar, ¿no? Con valores de profundidad H1 para que usted pueda verificar si está bien o está mal ese valor asumido H1, ¿ya? Entonces, para ello, copiemos el ejercicio. Entonces, lo primero que se tendría que hacer, como ya indiqué anteriormente, es en Excel, una tablita donde yo coloque todos esos parámetros de cálculo y evidentemente todas las ecuaciones que me van a ayudar a calcular esos parámetros para los diferentes gradientes que usted inicialmente ya ha determinado con su laboratorista, ¿no? Entonces, usted va a seccionar, aquí el ejercicio le dice, diseñar 3 floculadores verticales, o aquí son 3 floculadores verticales para un caudal de 526 litros por segundo, para un periodo de retención de 30 minutos de 3 sesiones. O sea, vale decir que usted va a tener 3 de estas estructuras, 1, 2 y 3, con 3 cada una, con 3 sesiones cada una en este diseño, con un rango de gradientes que esté entre 90 a 20 segundos a la menos 1. ¿Por qué se lo dan así? Porque se supone que el primer gradiente va a ser mucho mayor que el segundo y el segundo va a ser mucho mayor que el tercero, ¿sí? Y con una velocidad, obviamente esa velocidad era la V1, ¿no? La que comienza de 0.1 metros por segundo, una profundidad de 4 metros, una temperatura del agua de 22 grados centígrados, una viscosidad, aquí le están dando la dinámica, ojo, no la cinemática, del agua de 9.86 por 10 a la menos 5 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y un peso específico del agua de 997.8 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿sí? Entonces, como indiqué ahorita, primero hago esto donde usted ya va a conocer estos gradientes que le ha dicho el laboratorista, pero usted podría pronto modificarlos en unos 5 o en unos 3 o 2, eso usted ya lo revisa, ¿no? Porque a veces esas pruebas de laboratorio son dadas para una muestra instantánea, ¿no? Que no me está verificando el funcionamiento o la descarga continua. Entonces, esto va a depender de usted esta elección del gradiente. Donde, ojo, la consideración importante es la siguiente, que esto sea mayor que esto y que esto sea mayor que este, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que usted hace. A partir de ahí, usted empieza a calcular su diseño, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si recuerdan para el diseño que hicimos el día de ayer, revisamos cuál era esa longitud, ese recorrido que tiene la lámina de agua. Esa longitud tiene que ver con este zigzagueo, ¿no? Así sea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, entonces ese zigzagueo me va a dar esa longitud de recorrido. Entonces lo primero que voy a calcular es la longitud de recorrido, que obviamente está en función de la velocidad y de la distancia de recorrido que yo debo considerar. Entonces, chicos, primero calculemos esta longitud de recorrido, ¿ya? La velocidad ya sabemos que es 0.1 por el... 180 metros, ingeniera. Por 180, ¿no? Ya, ¿eso cuánto nos da? A 180 metros ya me lo estás diciendo. Estos son 1800 segundos, ¿no? Que ya los calculado. 1800. Sí. Bueno. Previamente a eso, entonces me salté este pasito, fíjense que el diseño me dice que yo tengo 526 litros por segundo y necesito diseñar 3 floculadorcitos, cada uno de 3 sesiones. Entonces vale decir que por este floculador solo va a entrar la tercera parte de este caudal, ¿sí?
Entonces lo primero que voy a hacer es dividir esto en 3 para saber cuánto va a entrar a cada floculador. ¿Cuánto nos da eso, chicos, chicas? $0.175. Gracias, metros cúbicos segundo. Bueno, ahora vamos a determinar, perdón, me salí de aquí. Ya. Vamos a determinar el número de recorridos, ¿sí? Entonces, aquí no estoy hablando del número de tabiques, sino del número de recorridos. ¿Por qué? Porque este número de recorridos me va a ayudar a determinar más adelante el valor de H1, H2. Entonces, aquí lo que voy a hallar es el número de recorridos, donde ese número de recorridos está en función de la longitud del recorrido sobre la profundidad. Esa longitud pues ya la tenemos ahí, que son 180 metros, dividido esa profundidad según este diseño son 4 metros. $45. Bueno, entonces 45, pero hemos dicho que si yo deseo que eso salga por arriba, aumento 1, 46, ¿ya? Entonces este es el que tomo para que salga por arriba. Entonces, para que salga por arriba, debe ser par. Entonces, por eso tomo 46. Bueno, entonces ahorita ya hemos indicado que hay unos gradientes que usted como ingeniero fue determinando, ¿cierto? Y ahorita lo que le toca es diseñar o empezar a hacer cálculos de todo esto para cada uno de estos gradientes. Entonces, lo primero que va a calcular es va a calcular aparte del número de recorridos, entonces pasemos esto directamente a segundos, ¿no? 90 segundos a la menos 1, perdón, nuestro tiempo era 30 minutos, ¿no? ¿Cuánto era nuestro tiempo, chicos? Sí, 30 minutos. 180 segundos, ingeniera. 1800 segundos. Ya, entonces como son 1800 segundos, pero son 1800. divididos, sí, 1800, no son 180, me dejaste pensando. Como son 1800 segundos, divido eso en 3, ¿no? Porque voy a hacerlo en 3 unidades de floculación. Entonces eso dividido 3 serían 600, ¿no? ¿Sí? Porque lo estoy dividiendo en 3 unidades de floculación. Sí, está bien, ingeniera. Ya, entonces esto sale así, vamos a anotarlo aquí el por qué me dio 600. Entonces el T0, que son los 1800 segundos, lo dividí en 3 unidades de floculación. Y por eso me da los 600 segundos. Ya, para cada uno de esos, entonces tendríamos que hallar, chicos, chicas, el NR, ¿no? Que en este caso sería igual. El NR sería tener esas 46. ¿Se acuerdan que tenemos acá arriba calculado 46 dividido 3?
¿sí? Porque son 3 unidades de floculación. Entonces, NR sería 46, que son 46 recorridos dividido 3. Entonces podría tener un RNR, pero esto sí lo vamos a dejar simplemente para cálculo, porque ya sabemos que son 46 tabiquitos para que eso salga por arriba. Entonces aquí podemos colocar que aquí van a ser 15 vueltas, 15 recorridos, aquí van a ser 16 y aquí van a ser 15. Sí, lo que he hecho es repartirlo para que esto me dé 46, ¿sí? ¿Sí, chicos, chicas? ¿Está clarito? Sí, sí. Ok. Entonces Sí, ya, está bien. ok. Entonces vámonos a calcular el valor de HT. Ustedes ya tienen en sus ecuacioncitas quién es HT. Entonces HT, HT es el gradiente que cada uno de esos espacios tiene por su viscosidad dinámica sobre ese valor de T sobre el peso específico. Entonces, para cada uno de ellos calcularemos ese valor de HT. Cuando ya lo tengan, me avisan para ir llenando el cuadro. Si ya han copiado la ecuación, pondré el cuadro para que tengan aquí los gradientes, ¿no? Y el valor de NR. ¿Ya tenemos valores de HT, chicos, chicas? Ingeniera gradiente, ¿con cuánto podemos trabajar? 90 a menos 20, dice. A No, menos fíjate, 1, te estoy a poniendo veces aquí la menos tabla. Tienes que 20. calcular para cada uno HT. O sea, para el gradiente de 90, para el gradiente de 55, para el gradiente de 20, ¿sí? Me sale 8.004 por 10 a la menos 4. 8. A mí me da más bajitito ese HT. Has tomado esto en segundos, ¿no? 600. ¿O habré anotado mal algún valor? Perdón, verifico los valores del diseño. No, estaba usando la otra ecuación. Voy a usar la Ah, que... ya no usaste la que es con viscosidad dinámica. No. Te voy a poner la ecuacioncita ya aquí. Esta es la que tienes que usar ya. Ajá. Está muy bien. Ahora sí, me sale 0.48, para el segundo 0.18,
Y para el tercero, 0.024. Ya con ese valor vamos a hallar las HFs. Recuerden que HF no es otra cosa sino que esa pérdida que hemos calculado arriba sobre el número de recorridos. Copien esta ecuación y lo coloco en la tablita. ¿Dónde está la tablita? Sale 0.032 para el primero. 0.032. 32. Para el segundo, 0.011. Y para el tercero, 0.0016. Listo. Entonces, fíjense, chicos, que a partir de aquí, que ya voy a empezar a asumir valores de H1, me conviene de pronto empezar a asumir por aquí para luego saber si este de aquí me da correcto. Ya sabemos que este H1 tiene que ser menor, este tiene que ser menor, este tiene que ser mayor y este tiene que ser mayor, ¿sí? A medida que vamos bajando va siendo esto mayor. Entonces, este valor de H1 no lo vamos a calcular, vamos a asumir desde este punto un valor de H1. Aquí vamos a asumir un valor de H1 de 0.1, ¿ya? Y vamos a hacer a partir de aquí el cálculo así. Y una vez verifiquemos que este da, hay que asumir acá y hay que asumir acá, ¿ya? Estos valores no van a modificarse, pero esto sí dependiendo de lo que yo asuma en H1. Entonces, comencemos asumiendo H1, este valor, y con este valor asumido calculamos el valor de H2, donde H2 es igual a H1 menos las HF2. Menos las HF, no le pongamos ahí número de nada, nos podemos confundir. 0.039. 0. Pero que, perdón, no te escuché. 0.089. Con ese valor calcula H2 sobre H1 para irnos a la tablita de alfa. Bueno, con este 0.89 vámonos a alfa. ¿Cuánto nos da alfa ahí? 0.590. Muy bien. Con este valor de alfa calculo el Q unitario. Si ya han copiado la ecuación, me voy directo acá, ¿no? .108. 0.108. Con ese valor calculo el valor de B, del ancho. $4.84. 4. 84. Me parece que te dio muy alto ese B. A ver, ese B. Ojo que aquí el Q está dividido, ¿no? Es el Q, no es el Q total. Aquí es el Q del floculador, que es el que está dividido ya la tercera parte. Por eso te ha dado diferente. Este es el Q que ya es dividido en 3.
0.62. Perdón, no te escuché. Uno- Veamos el diseño, hemos ya dividido el caudal en tres partes, porque hemos dicho que son, fíjate, el problema nos dice que son tres floculadores, o sea que son tres cosas de estas, cada uno con tres. Entonces vale decir que aquí el caudal de esta unidad es este valor dividido en tres, ¿ya? ¿Sí? Bueno, Bueno, entonces aquí ya calculamos B, ahora vamos a calcular el valor de E. ¿Cuánto nos da E? 1.08. Y nos faltaría el área de orificio sumergido, ¿no? Para poder hallar luego ese AL. perdón, ingeniera, H1, ¿cuánto estamos tomando? H1 estamos tomando punto 1, ¿no? Punto 1 estamos tomando. Es el que hemos asumido, ¿no? Sí, sí. HF, ingeniera, lo tomamos como... HF aquí lo tienes. Ay, sí. Me sale 0.54. 0,54. Bueno, y me faltó una columnita en esta tablita, que es el valor de AL, ¿no? Que es simplemente esta divisioncita del área del orificio sobre el B, ¿no? Para que me dé ese distanciamiento, ¿no? Del orificio. Este valor de AL, calcúlenlo, por favor, que es esto sobre el ancho. Vamos a colocarlo aquí. $0.33. 0,33. Listo. Pues para todo esto tendríamos que hacer lo mismo. Eso les va a quedar a ustedes de tarea para que lo hagan en su casa. Esto, chicos, valores a verificar como criterios, ya sabemos que es el B y el E.
Hemos dicho que B tiene que estar entre, a ver, no estoy acordando yo bien qué es. B tiene que estar entre 1,5 a 3. ¿Está? Sí. Sí, entonces estamos bien. Y E tiene que ser mayor que 0,8. Estamos bien. Ojo, ¿usted cómo sabe si lo que asumió aquí está correcto o no está correcto? Pues que su ancho no puede modificarse y tampoco su E puede modificarse. Entonces tiene que empezar a asumir valorcitos de H que le conserven este valor de B y de E. De esa manera usted se da cuenta que esto está bien calculado, ¿ya? Entonces esto les queda de tareita. H va a ser diferente en cada uno, entonces. Este valor de H es el que tienen que modificar. Este tendría que ser mayor, este menor, y perdón, este tendría que ser menor que este valor que he asumido aquí, y este menor, mayor. Este menor, ¿vamos a anotar? Y ese tiene que ser mayor. Entonces ahí, como les digo, pueden hacerse una tablita en Excel que les permita jugar con eso, donde lo que no se puede modificar es el ancho, ¿no? Todos los demás valores iban a modificarse. De esa manera usted se da cuenta que esto le quedó correcto. Eso de chicos, hoy lo del trabajo final no lo hablaré porque es que quiero darlo a detalle, ya la hora que es no nos va a permitir hablarlo del trabajo final. Entonces, para mañana trabajen terminen esta tablita y mañana vamos a seguir con la parte de procesos químicos, hablamos sobre el trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Está bien, ingeniera, ninguna. Ya, gracias, Germán. Bueno, si no hay consulta, entonces chicos, hasta mañana y mañana vemos lo del trabajo final, ¿ya? Que estén muy bien, que pasen muy buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.